A ver si está grabando. Ok. Sí, ahí está grabando. Saludos, Juan Carlos. ¿Cómo va todo? Saludos, saludos. Todo bien, gracias a Dios. Todo Perfecto. correcto. Bueno, en este encuentro vamos a hablar un poco sobre lo que es genética de población. Vamos a hacer como una especie de introducción a este tema, ya que es un tema bastante profundo y sería casi imposible detallar todo en este encuentro. Bien, como tú dices, lo que vamos a hacer es una introducción. Sin embargo, vamos a estar trabajando con varias generalidades de lo que es la genética de poblaciones. Entre los temas que vamos a estar trabajando se van a encontrar los conceptos de población, poza génica y evolución, además de otros conceptos que van a ir surgiendo a partir de estos y que nos van a ayudar a comprender mejor el tema. Ok, entonces, antes de todo sería bueno definir lo que es la población, ¿no? Y la definición de genética de poblaciones, entonces la vamos a dejar para más adelante, después de conocer varios conceptos que nos van a ayudar a comprenderla mejor. Perfecto. Y bueno, la definición de población puede verse variada dependiendo del campo de estudio en el que la defina. Por ejemplo, según la ecología, la población es un grupo de individuos de la misma especie que habitan dentro de una zona geográfica restringida que permite el apareamiento de dos individuos cualquiera. Pero ahora, según la genética, que es el ámbito donde lo estamos trabajando, es un grupo de individuos que comparten un acervo genético común y que tienen la posibilidad de aparearse. Entonces, resumiendo esos dos conceptos, podríamos decir que una población es un gran conjunto de individuos de la misma especie que viven en un área geográfica determinada, lo cual, si no me equivoco, se denomina nicho ecológico, y que son capaces de aparearse entre sí, eh, compartiendo un acervo común de genes que también se denomina pool génico, lo cual vamos a estar conociendo un poquito más adelante. Ok. Siempre es útil conocer la frecuencia de los alelos particulares dentro de una población, ¿no? Ya que esta información puede ser utilizada, por ejemplo, para calcular riesgo de contaminación. Por ejemplo, vemos aquí que dice mayor probabilidad de nuevas y mejores combinaciones genéticas. El tamaño de una población siempre afecta a la deriva genética. Cuando digo deriva genética, tú sabes que me refiero a la pérdida de alelos al azar. Entonces quiere decir que a mayor tamaño de población habrá una mayor probabilidad de nuevas y mejores combinaciones genéticas, así también como una mayor oportunidad de practicar la selección, un cambio en la frecuencia genética que se verá expresado en la estimación de abundancia o escasez de un alelo respecto a otro para un mismo locus. Locus, sabe que es el espacio dentro del cromosoma donde se encuentran los genes. Hemos mencionado, Juan Carlos mencionó lo que es pool o poza génica, pero bueno, la poza génica, ¿qué es? Es la suma de todos los genes con sus respectivos alelos de todos los individuos de una población. Bueno, si conocemos los alelos de un gen, esa sería la importancia. Si conocemos los alelos de un gen en una población, podremos estimar su frecuencia. Frecuencia alélica o génica. ¿Qué es? Bueno, cuando hablamos de frecuencia alélica o génica, nos referimos a la proporción relativa de alelos en una población, lo que es bastante importante para que podamos evolucionar, en este caso. Que la evolución, sale aquí, ¿qué es evolución? Evolución no es más que el cambio de las frecuencias alélicas que ocurren en una poza génica en el transcurso del tiempo. Vamos como amarrando todos los conceptos y dándole sentido. Pero las ciencias biológicas generalmente definen la evolución como la suma total de los cambios genéticos heredados en los individuos que son miembros de un pol génico.
de una población. Entonces, es evidente que los efectos de la evolución son sufridos, o mejor dicho, sentidos, porque la evolución no se sufre, sino todo lo contrario. Evolucionamos para bien, biológicamente. Entonces, los efectos de la evolución son sentidos por los individuos de una población, aunque es la población en su conjunto la que realmente evoluciona. Según la teoría darwinista, la evolución se daba a partir de un individuo, pero según la teoría neodarwinista, que después la llamaron como teoría sintética de la evolución o síntesis moderna, dice que la evolución ocurre a nivel de población. Entonces, para aclarar bien la relación entre la frecuencia alélica y la evolución, digamos que si la frecuencia de alelo cambia de una generación a la siguiente, entonces podemos decir que esa población está evolucionando. Pero si por el contrario la frecuencia de los alelos no cambia de generación en generación, entonces la población no está evolucionando. Eso es más o menos cómo funciona lo que es la Bien, evolución. Kelvin, tú mencionas ahí frecuencia alélica o génica. Me parece muy interesante mencionar lo que es el principio de Heidi-Weinberg, que también se conoce como una ley, que nos ayudará a conocer lo que es la frecuencia alélica o génica. Este principio establece que la composición genética de una población permanece en equilibrio mientras no actúe la selección natural ni ningún otro factor que produzca ninguna mutación, por decirlo así. Exacto. Entonces, aquí hay esto tiene una serie de ejercicios que no vamos a trabajar aquí porque son un poco extensos, pero que nos ayudan a conocer lo que es la frecuencia alélica, trabajar con todo eso, frecuencia alélica, frecuencia génica, etcétera. Exacto. Es bueno mencionarlo, que profundizar ya en eso sería ya un tema aparte, que hay que sacarle su momento aparte para tratarlo. Bueno, aquí vemos un ejemplo algo ilustrativo para consolidar la comprensión de lo que es pol o posa génica. Aquí vemos caritas negras y caritas blancas. Obviamente el alelo negro es dominante respecto al blanco, que entonces el blanco sería el recesivo. Entonces, si las caritas de las dos primeras filas son homocigotos dominantes, como vemos ahí, tendremos 6 alelos para cada fila, porque son 3. En la tercera fila, que sería el segundo caso, vemos que los individuos o la carita son heterocigotos porque tienen 3 alelos dominantes y 3 alelos recesivos. En la última fila vemos 3 caritas blancas homocigotas recesivas. Entonces, en una población como esta, de 12 individuos, encontramos 24 alelos para el color, blanco o negro. Entonces, la posa o pol génico de este caso es de 24 alelos, que son 15 dominantes y 9 recesivos. Bien, ya nosotros hablamos ahorita de la evolución y dijimos que esta se da a nivel de población y que es el cambio en las frecuencias alélicas que ocurre en la posa génica a través del tiempo. Entonces, aparte de este concepto, podemos decir que la evolución es la consecuencia de 3 procesos naturales que vamos a trabajar ahora. El primero de ellos es la variación genética entre los miembros de una población y esa variación se basa en mutaciones. Dicho sea de paso, que las mutaciones no siempre son positivas, pueden afectar de manera negativa o de manera positiva en el desarrollo de los organismos. Bien, el segundo proceso entonces es la herencia. La herencia de esa variación que mencionamos ahorita por los hijos de los individuos de los portadores de esta variación. Parece como un trabalengua, pero no, es bastante sencillo. Simplemente los hijos heredan una variación de los padres. De eso se trata. Entonces, el último que tenemos, que es la selección natural, que esto es el proceso por el cual los organismos mejores adaptados desplazan entonces a los menos adaptados mediante eh, la acumulación lenta de cambios genéticos favorables en la población. A los Hello. Se está como cortando el lado, Juan Carlos. Hello. Una desventaja más.
quedaste donde mencionaba que, o sea, que se da una acumulación lenta de cambios genéticos que son favorables para la población. Perdón. Que quedaste, el audio se cortó, entonces donde tú quedaste, tú hablabas de que que en la selección natural se da como una adaptación en una acumulación lenta de cambios genéticos. Ok, entonces sabemos que los cambios genéticos en este caso van a ser favorables en la población a lo largo de las generaciones. Y conocemos que las estructuras y procesos fisiológicos o comportamientos que ayudan a la supervivencia y la reproducción se denominan adaptaciones. Bien, entonces, ya en base a lo que hemos aprendido, en base a los conceptos que hemos conocido, podemos darle una definición a lo que es la genética de poblaciones. Y esto no es más que la rama de la genética que estudia la variación y la distribución de las frecuencias alélicas respecto a un carácter o enfermedades en particular a través del tiempo, con el objetivo de explicar los fenómenos evolutivos. Entonces, la genética de poblaciones sabemos que se apoya en el estudio de aplicaciones de algunos principios genéticos a poblaciones completas de organismos. Por ejemplo, aquí tenemos estudio de la aplicación de las leyes de Mendel y otros principios génicos o genéticos, perdón, a poblaciones completas de organismos. También tenemos el estudio de la constitución genética de los individuos de una población y transmisión de genes a través de las generaciones. Tenemos también la relación estrecha con la genética evolutiva debido al estudio de los cambios en las frecuencias genéticas. Y tenemos que es importante en la ecología debido a que los cambios en las frecuencias alélicas pueden estar asociados a migración o selección natural, a genética evolutiva debido al estudio de los cambios en las frecuencias genéticas. Ok, teniendo en cuenta que la genética de población estudia la variación y distribución de frecuencias alélicas respecto a un carácter a través del tiempo con el objetivo de explicar los fenómenos evolutivos, es importante que sepamos definir lo que es un cambio evolutivo. Bueno, para un cambio evolutivo vamos a desglosar aquí tres cositas, que la primera es cuando se presenta de generación en generación. O sea, un cambio evolutivo siempre se presenta de generación en generación. Número dos, ocasionan que los descendientes sean diferentes a sus ancestros. Como tú mencionabas ahorita, cuando hay un cambio evolutivo, puede ser para bien o puede ser para mal. Entonces, ese cambio siempre se ve reflejado en las siguientes generaciones, en la descendencia. Y número tres, ocurren a nivel de población. Ahorita hablábamos de eso, que la frecuencia genética se da a nivel de población, la evolución en sí, porque son de generación en generación. Entonces, y ya eso forma lo que es una población. Es importante saber que los cambios que el individuo experimenta mientras crece y se desarrolla no son cambios evolutivos. Bueno, ahí tendríamos la bibliografía de las páginas consultadas. Si tú quieres decir algo, Juan Carlos, ahora, ya para finalizar. No hay nada que decir. Creo que ya hablamos de lo más importante, las generalidades y demás. Y aquí está la bibliografía que consultamos para quien quiera nutrirse más acerca del tema, pues que consulte aquí. Exacto. Es importante siempre saber sobre estos temas porque como también mencionábamos ahorita, para calcular el riesgo de contagio que tiene una enfermedad, por ejemplo, es bueno tener conocimiento sobre lo que es bueno, todos estos temas en general tienen su importancia en la rama de la genética, que cuando se dan estos contagios, por ejemplo, también enfermedades hereditarias y todo eso, son cosas que para tener en cuenta, poder controlarla y tener por lo menos un conocimiento sobre eso, es bueno tener todos estos puntos claros, ¿no?
Desde luego, y en este caso de genética de poblaciones, que se enfoca en estudiar los cambios evolutivos de los individuos de una misma especie, pues es importante también en ese sentido de conocer las características que presentaría una población determinada, ya sean características fisiológicas o genéticas en sí, a nivel de genes, no de alelos. Exacto, exacto. Bueno, pues este encuentro queda entonces ahora mismo finalizado. Esperemos que los oyentes puedan haber entendido todo lo que aquí se explicó y cualquier consulta, duda o comentario que tengan pueden entonces comunicarse con nosotros. Hasta la próxima. Gracias, Juan Carlos.